Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, te damos gloria, honor, te damos toda honra, Señor, y queremos en esta noche reverenciar su santo, poderoso nombre, Jesús, y venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, humillado, Señor, y reconociendo que es por tu gracia que podemos estar aquí congregados de manera virtual y que queremos meditar en su palabra y a la vez compartir, Señor, lo que nos une, que es la fe, y orar unos por otros. Te doy gracias por los que están acá conectados, por su disposición, y ayúdanos a permanecer fieles con sed de tu palabra, con sed de ti. Y bendice a mis hermanos, cada uno de ellos, suple sus necesidades, mayormente la espiritual. Y oramos por nuestro hermano Pastor Diego, su familia, que ellos continúen, Señor, venciendo esta enfermedad, Señor, y gracias porque has estado con ellos, les has fortalecido y nos has dado también una oportunidad para bendecirles y no hemos pecado, Señor, en eso, al contrario, hemos puesto la ley del amor, el espíritu de la ley, Señor, que es el amor en acción. Permítanos hacerlo siempre, Señor, independientemente de quién sea el miembro en la iglesia, Señor, siempre para gloria y alabanza suya. Y así, Padre, los que también estamos necesitados de fortaleza en la salud, que tú estés con nosotros todo el tiempo, Señor, y gracias, danos discernimiento y la bendición para poder empezar este estudio de tu palabra. Es su palabra santa, y que la suma de tu palabra nos esté bendiciendo, Señor, nos esté edificando y nos esté transformando, Señor. Gracias por todo lo que nos das, y te adoramos y te damos gloria y honra en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Voy a compartirles la pantalla. Y voy a... Aquí está, presentar. Listo, mis hermanos, por ahí estoy ya compartiendo pantalla. Por si alguien quiere compartir, ¿verdad?, y participar, recuerden que yo en este momento ya no los veo, ¿verdad? Entonces recuerden abrir el micrófono y participar, ¿verdad?, del estudio. Estamos entonces iniciando el capítulo 3 de Joel. Nada más voy a enviar aquí el link para enviárselo a mi hermano, a ver si se conecta. Y vayamos abriendo las Biblias entonces en Joel capítulo 3. Y más bien mis hermanos, no olvidemos leer desde el 2, desde el 2 del versículo 28. Leámoslo de ahí porque es importante el contexto, muy bien, de lo que vamos a estudiar hoy, porque es muy importante, hermanos, lo que vamos a ver hoy. Es una doctrina que también yo me arrepentí de no interpretar bien las escrituras. Me parece que lo que vamos a ver hoy respecto al capítulo 3 de Joel es una doctrina muy importante, que nos va a dar esa consistencia en cuanto a lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a entrar en eso. Entonces leamos desde el 28 en adelante. Muy bien, Joel capítulo 2, versos 28 en adelante. Dice así entonces la palabra de Dios: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños,
vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar en el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por un vino para poder beber. Además, ¿qué tenéis que ver conmigo, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Os queréis vengar de mí? Si de esta manera os vengáis de mí, bien pronto haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza. Por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro y os habéis llevado mis valiosos tesoros a vuestros templos, y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y devolveré vuestra venganza sobre vuestra cabeza. También venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Proclamad esto entre las naciones. Preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy, apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, y reunidos allí, haz descender, oh Señor, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz en la mies está madura, que la mies está madura. Venid, pisad, que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor, y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra ha derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones, y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Muy bien, es un capítulo tremendo el que acabamos de leer, ¿verdad? Y no estamos saltándonos el contexto, ¿ok? El contexto que es muy importante. Joel, de lo que está hablando, ¿verdad? O habla de lo que ocurrirá a medida que el Señor se vaya acercando, a medida que se vaya, acercando el día del Señor. Podemos ver que será un día tanto de destrucción como de liberación, pero también de decisión, no para los humanos, sino para Dios. Día del Señor, este día tiene un impacto mundial, global y decisivo.
Además, la perspectiva de Joel es la forma en la que las naciones alrededor han tratado a Israel. Muy bien. Las decisiones que Dios toma el día del Señor están relacionadas con las que tomaron las naciones a lo largo de los siglos con respecto a cómo trataron a Israel. Muy bien, esto queda claro en el texto del capítulo, y como se hace referencia a naciones y lugares específicos, es difícil sostener el argumento de que esto no se cumplirá literalmente. El día del Señor las naciones serán juzgadas por cómo trataron a Israel. Y nos vamos a ir acercando a este punto de Israel, ¿verdad? Es una doctrina preciosa. Sigo aquí leyendo, que estoy leyendo un comentario del hermano David Pryor. Comenta él también, al final del capítulo 2 está claramente señalado que de entre los habitantes de Jerusalén habrá sobrevivientes. Por eso leímos el capítulo 2, el cual ya lo hemos meditado. Aquellos que claman el nombre del Señor, no todo el mundo que vive en la ciudad será liberado, porque ahí, recuerdan, decía, y a todo el que el Señor llamare. El tema central de los puntos proféticos de Joel apunta a la misma dirección. El día del Señor es un momento de juicio, tanto para Israel como para las naciones. El capítulo 3 está expresado principalmente como un discurso directo del Señor, dirigido en ocasiones a Israel y otras veces a las naciones. La sección del medio, del 9 al 16, contiene una afirmación en primera persona del singular y otra en la que se le habla directamente al Señor. A pesar de esta peculiaridad, en medio del pasaje parece que es mejor tomar el capítulo entero como un pasaje claro de Dios por medio de Joel a cualquiera que escuche. Un mensaje, como hemos indicado, sobre un día de decisión, destrucción y liberación. Un día que traerá un veredicto, venganza y vindicación. Los tres temas aparecen entretejidos a lo largo de este capítulo. Muy bien. Ahora, quiero que notemos algo. Josafat, valle de Josafat, que se menciona ahí. Josafat significa Dios juzga. Entonces es probable que Joel no se refiere a ningún valle que tuviera ese nombre, sino que esté resaltando la realidad del juicio de Dios. Y también, si notamos en el verso 14, se le llama el valle de la decisión. También se puede traducir como el valle del veredicto, ¿verdad? Otro juego de palabras sobre el tema de que Dios se sienta como juez y da el veredicto a cada nación ante su tribunal. Entonces, cada nación puede mantenerse al margen, no tener ningún tipo de trato con ninguna otra, ser completamente autosuficiente, económica, comercial y militarmente, pero Dios dice, yo las reuniré. Pueden ser inmensamente poderosas y prósperas, líderes mundiales con ciudades de primera clase y una economía súper fuerte, ¿verdad? Pero Dios dice, yo las haré bajar. Y cuando Dios dice eso, yo las haré bajar, dice que también podría significar, esa palabra, yo las haré bajar, puede significar postrarse, derribar o humillar. Ahora podemos ver que este día de rendir cuentas se centrará esencialmente en la forma en la que las naciones han tratado a la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, el Israel de Dios. Y eso es una introducción, a ver que mis hermanos, para entender este capítulo 3 y no desviarnos por nuestro contexto cultural y lo que pasa muchas veces y lo que hemos escuchado de muchos hermanos arminianos, de lo que me enseñaron a mí también, ¿verdad? Que Israel era una cosa y la iglesia era otra, y todas las profecías nos la hacían ver bajo la luz de Israel. Incluso le llaman a Israel el reloj profético de Dios. Pero lo que vamos a estar abordando hoy para entender este capítulo 3 es qué dice la iglesia, o más bien qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto, para poder hacer una interpretación de este capítulo 3 sistemática. Debemos entonces entender que
qué es esto de Israel, el Israel de Dios, cómo lo maneja el Nuevo Testamento. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias porque vamos a ver bastantes citas con respecto a esta verdad. Y déjenme nada más por acá darle pase a alguien que entró. Scarlett Arauz. Muy bien. Entonces, vamos a irnos acá. Excelente. Ok. Les estoy compartiendo aquí bastantes citas, mis hermanos. La iglesia es el monte de Sión. Lo leímos, ¿verdad?, en el capítulo 3, también en el Antiguo Testamento. Dios se refiere, ¿verdad?, a Israel como el monte de Sión, la ciudad de Dios, la Jerusalén santa y celestial. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, del 22 al 24. Alguien que lo quiera leer, si no lo leo yo. Hebreos 12, del 22 al 24. Hebreos 12, voy leyéndolo yo entonces, del 22 al 24, y dice: si vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros, la iglesia, ¿ya?, como el monte de Sión, la ciudad de Dios, la Jerusalén santa y celestial. También Apocalipsis 21. Nos vamos a Apocalipsis 21. Del 9 al 10. Y dice así: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. La novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, esa novia del Cordero, dice el verso 10, me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Nosotros somos esa ciudad santa, somos la Jerusalén del cielo. También, Primera Pedro 2:9, esta sí también me encanta. Primera de Pedro 2:9. Que dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro le dice a los destinatarios: ustedes son la nación santa, y ustedes son pueblo adquirido para posesión de Dios, ustedes son real sacerdocio. Y vemos aquí, hemos sido un linaje escogido, la soberanía de la elección de Dios, soberana, su decreto de llamar a los suyos. Entonces somos una nación santa. Pedro está diciendo: ustedes son el verdadero Israel. Y si vamos al Salmo 88, vamos a ver bastantes citas, mis hermanos. Salmos 88. Mis hermanos, yo les voy a pasar todos estos PowerPoints cuando terminemos el Joel. Ya llevamos más de 60 diapositivas vistas para que les quede este material por si quieren repasarlo, o puede servir para estudios bíblicos, ¿verdad?, y todo eso. Salmos 80. Vamos a ir ahí, Salmo 80, al verso 8.
Dice este hermoso verso: tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. ¿Quién es esa vid de Egipto? Si no es el Israel, ¿verdad? Que Dios sacó de Egipto. Y ahora vamos a Juan, ¿verdad? San Juan, capítulo 15. Versos 31 al 32. Perdón, 1 al 6. 15, 1 al 6. Y dice entonces la palabra de Dios así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Entonces nosotros pertenecemos a la verdadera vid, ¿verdad? Somos esa nación santa, ese pueblo que Dios sacó de Egipto, ¿ya? Somos parte de la vid verdadera. Somos la novia de Dios. En Efesios 5, de 31 al 32, vemos esta analogía. Efesios 5, capítulo 5. Efesios capítulo 5, de 31 al 32. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Y grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Ahora, no está acá en la diapositiva, pero recordemos que iglesia viene del griego eclesia. Y la palabra eclesia quiere decir llamados fuera. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios inicia a formar el pueblo de Israel, el que leemos en el Antiguo Testamento, llamando afuera a Abraham, ¿verdad? Y diciéndole que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, toditas, no solo Israel, todas. Por eso Pablo defiende que Abraham es padre no solamente de los judíos, sino de los gentiles. Entonces Dios solo tiene un pueblo, y somos la novia de Dios, somos el monte de Sión, la ciudad de Dios, la Jerusalén santa, la celestial nación santa, la vid, la novia de Dios. También somos esa Israel, la verdadera Israel espiritual, la que Dios siempre ha tenido. Y vayamos también a Apocalipsis 21, 9 al 10. Apocalipsis 21. Y leemos el verso 9 y el verso 10. Leo para ustedes: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Somos entonces un pueblo de Dios. En la Biblia habla de un pueblo, no de 2 pueblos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Este estudio nos está permitiendo tener unas buenas bases para cuando el hermano pastor, que nos dijo que en algún momento, ¿verdad?, nos iba a dar algún estudio de escatología, pero estamos poniendo unas buenas bases para entender sanamente la escatología bíblica. Entonces la iglesia es todo lo que Israel era en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Y eso es importante entonces para entender el capítulo 3 de Joel, a la luz de lo que arroja la Biblia.
Esta identidad de la iglesia Israel se ve confirmada por el hecho de que Israel es llamada la iglesia en el desierto. Hechos 7:38. Vamos a ir ahí. Hechos 7:38. Todavía nos faltan muchas citas por ver, hermanos. Hechos 7:38. Que dice así: este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y él recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Congregación viene del número Strong hebreo 5712 y que significa asamblea programada o congregación, cuadrilla, enjambre, grupo, junta, multitud, pueblo. Muy bien. En la misma línea, los elegidos de Dios de todas las naciones se identifican como el verdadero Israel y los verdaderos judíos. Vamos a ir entonces a Romanos 2, capítulo 2, versos 28 al 29. Porfa, si alguien lo quiere leer en la Nueva Traducción Viviente, lo puedo buscar mientras yo lo leo en la de las Américas. Pero si alguien me lo quiere decir, estos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente, se lo agradecería. Y dice en la de las Américas: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la del corazón, y la circuncisión, perdón, es la del corazón por el Espíritu. Ay, no, perdón, me estoy saltando una línea. Dice, perdón, el 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Alguien lo tiene en la Nueva Traducción Viviente? Si no lo puedo leer yo, la Nueva Traducción Viviente, no hay problema. Dice la Nueva Traducción Viviente así, mis hermanos, estos mismos versículos: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Este versículo, mis hermanos, fue en mí un versículo clave, especialmente cuando lo leí acá. Pude entender que Dios tiene un pueblo, y el pueblo de Dios, el Israel espiritual, es el pueblo de los elegidos, el pueblo del cual ha sido llamado eficazmente, y el pueblo en el cual Dios hizo una circuncisión de corazón, produciendo en nosotros, ¿verdad?, ahora un nuevo afecto, una nueva voluntad, un nuevo sentir. Pero eso todo lo hizo Dios, y Pablo nos está diciendo que nosotros somos los verdaderos judíos, no ellos. Adelante. Hermano, Sí, adelante. mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Claro. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Y hermano, qué importante entender de que
de que todas esas cosas, porque recordemos que Dios mandó la circuncisión, ¿verdad? Era algo que debían hacer físicamente. Qué importante entenderlo como estas sombras, ¿verdad? Que iban guiándonos a entender de que iba a ser puesta una señal, una marca, un sello, algo que identificara a los que son del Señor, ¿verdad? Muy, muy importante. Amén, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Y ve, mis hermanos, por qué la importancia de leer otras versiones. Le dan a uno mucha luz y más claridad para entender el sentido del texto. Y es muy rico. Gracias, mi hermano. Sigamos con la cita que sigue. Romanos 9. Romanos 9:28. Y vean la cantidad de soporte bíblico, ¿verdad? Recordemos aquel salmo que dice: la suma de tu palabra es verdad, o es la verdad, ¿verdad? Un texto fuera contexto es un pretexto. Todo lo que el Espíritu Santo nos dice en el Nuevo Testamento viene con mucho soporte bíblico. Romanos 9:28. 9:8, perdón. 9:8 dice así, y la leo en la Nueva Traducción Viviente, ya que estoy acá. Dice: eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Dios. ¿Verdad? Y voy a leerlo con la de las Américas. Romanos 9:8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, Pablo, recordemos que está defendiendo, es una carta a los romanos habían judíos y gentiles, en todas las iglesias del Nuevo Testamento, y siempre hay un esfuerzo de Pablo por ponerlos en un mismo nivel, tanto que los judíos no se sientan más que los gentiles, ni los gentiles tampoco menosprecien a los judíos. Pablo siempre los pone por igual. Por eso la bendición de estas citas. Pablo dice: ustedes son el Israel espiritual, son iguales, ¿verdad? Y aquellos judíos que se creen que son hijos de Dios porque vienen de Abraham, por la carne, por la sangre, étnicamente, ¿verdad? Por descendencia, no precisamente ustedes son hijos de Dios por eso. Tuvo que haber una transformación en su corazón, una circuncisión de corazón, para que ustedes realmente sean judíos. Entonces, estamos viendo cómo Pablo espiritualizó el Israel de Dios, el verdadero Israel. Tenemos un par de citas más, Gálatas 3:29. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 29. ¿Sí? Dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Vamos a aprovechar que estamos con otras traducciones. Dice la Nueva Traducción Viviente así: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Los Gálatas, una carta a los Gálatas, igual, una iglesia gentil, también que tiene judíos, como todas las iglesias, pero recordemos que los destinatarios a los que Pablo se refiere, ¿verdad? Pablo nunca, tiene muy en cuenta esto, que es una iglesia que es mixta. La iglesia en el Nuevo Testamento ya es mixta, ¿verdad? Empieza judía, pero Dios va revelando lo que decía Joel capítulo 28, que toda carne iba a recibir de su Espíritu Santo, tanto judíos como no judíos. Entonces, en Cristo somos verdaderamente hijos de Abraham, judíos, por tanto herederos
de las promesas de Dios, por gracia. Amén. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Adelante. Hermano, qué importante como Pablo es tan cristocéntrico, ¿verdad? Porque en el 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué importante, ¿verdad? Que esta es la Pablo termina diciendo, es que las promesas de Abraham es una promesa y es Cristo. Todos los que son suyos, los que por la fe en Cristo, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Y a mí, y siempre que escucho en Cristo, mi hermano, eso es tan importante. Yo no me daba cuenta cuán importante es esas dos palabras, en Cristo. Y de hecho cuando estudiamos Efesios, del 1 al 5, vemos en Cristo, y bien debemos entenderlo como unidos a Cristo. Dios, antes de la fundación del mundo, por su santa voluntad, por el puro afecto de su voluntad, decretivamente nos puso en Cristo, nos unió a Cristo. Y en Cristo somos benditos. En Cristo somos coherederos, somos adoptados, justificados, santificados, y las promesas son en Él. Entonces, por Cristo somos ahora un pueblo de Dios. Amén. Filipenses 3:3. Una cita más. Filipenses 3:3. Llévenme la Biblia de las Américas. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Si Pablo está diciendo aquí que somos la verdadera circuncisión, entonces hay una falsa circuncisión. Son aquellos otra vez judíos. Este pueblo de Israel ahorita, este Israel que está allá en Palestina, ¿verdad? Entonces, ahorita, contemporáneo a nosotros, ellos se creen, ¿verdad? Muchos judíos se creen que son la verdadera circuncisión y no. Negaron a Cristo, lo crucificaron. Recordemos Juan 1:11, ¿verdad? Y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, aquel que cree en su nombre, Dios le da potestad de ser hecho hijos de Dios. Dice que continuó Pablo diciendo que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Somos el verdadero Israel. Somos el único, ¿verdad? Israel que Dios siempre ha tenido en su corazón. Y debemos vernos en el Antiguo Testamento y vernos en el Nuevo. De hecho, continúa aquí la exposición. De hecho, las profecías de las Escrituras que parecen referirse a la nación de Israel, en realidad son realizadas y cumplidas a la iglesia en el Nuevo Testamento, lo que comentaba mi hermano. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Nos invita a comparar Oseas 1:10. Vamos a ir entonces a Oseas 1:10. Oseas en el Antiguo Testamento. Dice, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Está hablando ahí de los gentiles, ¿verdad? Lugar donde dice, ustedes no son mi pueblo. Nos seremos llamados hijos del Dios viviente. Pero vamos a compararlo con Romanos 9, 24 al 26. Romanos 9, 24 al 26. Viene Pablo enfatizando entonces esa cuestión del pueblo de Dios. Es decir, dice Pablo,
nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles, como también dice Oseas. En Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Volvemos a Pablo espiritualiza el Israel de Dios. Somos el Israel de Dios. Y vamos ahora a Amós 9, del 11 al 15. Amós 9, del 11 al 15. Y dice Amós 9, del 11 al 15: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas y levantaré sus ruinas y la reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor, que hace esto. Y aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce de los montes y todas las colinas se derretirán. Bueno, eso lo leímos ahorita en el capítulo 3 de Joel. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Comparémoslo con Hechos 15. Vamos a Hechos capítulo 15, del 13 al 17. Aquí, ¿verdad? Estaban Pablo y Bernabé, que habían relatado, ¿verdad? Dice las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y dice del 13 al 17, cuando terminaron de hablar, a Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces vemos acá como Jacob cita a Amós y lo interpreta, espiritualiza la iglesia, espiritualiza al Israel. ¿Ok? Entonces, la iglesia, nosotros tenemos la gran bendición de ser el Israel de Dios. Esto es críticamente importante por cuanto a la doctrina de la iglesia se refiere. Solo desde esta perspectiva es que el Antiguo Testamento, con su historia, sus advertencias y sus promesas, son aplicables para la iglesia. Ojo a esto: si las escrituras del Antiguo Testamento se refieren solo a un pueblo que no son idénticos a la iglesia, entonces el Antiguo Testamento no tiene nada que decirnos hoy. El Antiguo Testamento entonces solo puede ser un objeto de curiosidad para nosotros en el día de hoy. Y para Israel, ¿verdad? Este Israel de judíos ahorita no circuncidados del corazón. Piense sobre esto: los cristianos que creen que Israel y la iglesia son dos grupos diferentes no pueden hacer justicia al Antiguo Testamento en su predicación y enseñanza. El Antiguo Testamento no tiene nada que ver con ellos, la iglesia, dicen ellos. Pero si Israel y la iglesia son una y la misma, la historia del Antiguo Testamento debe ser predicada como la historia de la iglesia, y sus promesas y advertencias deben ser dirigidas a la iglesia también. Hermanos, el entender esto me facilitó muchísimo comprender mejor el día del Señor. Porque si no entendemos esto, y si nos vamos a las citas que encontramos sobre el día del Señor, como creo que es Isaías 13, ¿verdad? Que nos exhorta que el día del Señor
no somos nuestros, no es para nosotros, es para el Señor. Y lo vemos que está en el decálogo, están los 10 mandamientos, guardar el día del Señor. Entonces eso nos afirma a la importancia que Dios le da a este mandamiento y debemos obedecerlo, así como debemos obedecer en honrar a los papás, a no mentir, no adulterar, no codiciar y amar al Señor y no usar su nombre en vano. Finalizando, mis hermanos, en todo lo que hemos dicho, sin embargo, hay que recordar y enfatizar que el verdadero sentido de la palabra, solamente el pueblo electo de Dios realmente son siempre llamados, ya sea Israel, que significa príncipe de Dios, o la iglesia, llamados fuera, eclesía, ¿verdad? El resto no son verdaderamente Israel o iglesia. La gente de esos judíos, ¿verdad?, que hemos mencionado, pueden tener el nombre de Israel o de iglesia. Las personas pueden decir, yo soy miembro de la iglesia, solo porque están externamente identificados con el pueblo de Dios, ya sea por nacimiento, es decir, un Israel étnico, o por profesión de fe, es decir, que están en una iglesia. Un nacimiento natural no lo hace ser a uno un verdadero judío, ni tampoco un miembro de la iglesia. Como Juan el Bautista dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Mateo 3:9. Uno debe nacer de la promesa, ser nacido de Dios para ser un verdadero israelita. De tales verdaderos israelitas, tanto judíos y gentiles, Dios ha levantado una semilla espiritual de Abraham por el poder de la promesa. ¿Es usted ese descendiente de Abraham? Mis hermanos, importante este estudio, y así podemos entender el capítulo 3 de Joel, entendiendo que Dios, en todo esto que leímos, se está dirigiendo a este gran día del Señor, donde en nosotros, esta Israel que Dios ama, defiende, le llama mi pueblo, mi heredad, ¿verdad?, lo mío. Vimos ahí como Jesús, ese pasaje habla de Jesús apropiándose de esos que llaman mi pueblo, ¿verdad? Para nosotros el día del Señor, una vez más, es un día de victoria, de liberación, de gloria, ¿verdad? Maravilloso, un día de gozo que estamos esperando. Pero para el resto de las naciones, incluyendo el Israel étnico, ¿verdad?, viene a ser un día espantoso, día de venganza, día de venir a cuentas para con Dios. Y vemos cómo Dios, al referirse a nosotros, cómo hemos sido esparcidos, ¿verdad?, la iglesia ha estado en tribulación, porque las naciones no nos tratan con amor, ¿verdad? Hemos estado en tribulación desde los días de Jesucristo, siempre. Y Dios todo eso lo va a juzgar en el día del Señor. Comentarios, hermanos. Amén, hermano. Usted antes de que comenzara, hermano, decía que era muy, muy importante lo que íbamos a ver hoy. Hermano, es tan importante como si estás en Cristo o no lo estás. Es algo definitivo, algo que va a definir la salvación o la condenación. Va a definir si está de pie ese día del juicio o está aterrado por el juicio de Dios. Es por supuesto que es importante porque se va a definir la vida. Se va a definir la vida y la vida eterna, ¿verdad? Y sabemos que esta vida eterna va a tener dos lugares, dos posiciones, una de gozo eterno y otra de sufrimiento eterno. Entonces, así de importante es. Lo que pasa es que es triste, como yo les comentaba el otro día, ver personas que no tienen a Cristo. Se aman tanto de que no hay tiempo para amar a nadie. Se exige tanto
al mundo o exigen tanto al mundo que no hay tiempo para dar. Es muy importante esto, hermano, porque va a definir la vida tuya, la mía, la de nuestros hijos, la de nuestras esposas, hacia una vida eterna. Y ahí va a terminar el ser humano, una vida eterna. Y seremos resucitados, pero también recordemos que unos serán resucitados para vida eterna y para gloria en el Señor, y otros para condenación eterna. Así de importante. Quiero al Señor que cause conciencia en todos los que escuchamos estudios como este, y que también vayamos a hacer las advertencias como las hacía Joel, a llamar al arrepentimiento, a llamar al gozo de que el Señor tiene un pueblo. Y el mundo se humilla, el mundo le parece humillante, inclusive un muchacho ya con una cierta edad, cuando se da cuenta que fue adoptado, para él es causa de vergüenza, para él es causa de incomodidad, si se quiere. Y nosotros somos adoptados en Cristo. Nosotros no teníamos nada que ver con Él, no teníamos nada que ver con el carácter santo de Dios, no teníamos que ver nada con los deseos de Dios. Estábamos, como dice la Escritura, estábamos alejados de las promesas de Dios y vivíamos sin Dios en el mundo. Y hermano, y nosotros somos ahora adoptados en la familia de Cristo. Y no nos causa nos causa gozo, no nos causa ninguna vergüenza, porque Pablo dice más bien, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así fue como fui salvado, era perseguidor y ahora vivo para la gloria de Dios. Entonces sí es muy importante, hermanos, que no dejemos pasar estudios como este sin meditar profundamente, no solo en nosotros, sino en los nuestros también. Amén, hermano. Amén. Así es. Somos hijos de Dios, hemos nacido del cielo de nuevo, ¿verdad? Como bien se meditaba, muchas personas en la iglesia, en las iglesias, se creen ser hijos de Dios porque fueron creados en la iglesia, y al igual que muchos judíos, ¿verdad? Se creen hijos de Dios porque son judíos. Entonces es lo mismo esa comparación, ¿verdad? Y para muestra de un botón, mi esposa creció en la iglesia cristiana, siempre rodeada de ese ambiente. Entonces aprendió el cristianismo por modelamiento, pero fue miembro de la iglesia, bautizada, servía con los niños, ofrendaba, participaba en evangelismo y todo lo que se hacía, siempre fiel a los cultos de oración, cultos dominicales. Nadie se hubiera imaginado que no era hija de Dios, ¿verdad? Y Dios, en su soberana gracia, sabiduría, la viene a salvar hace 2 años, porque ella por dentro sabía que llevaba una vida religiosa, no una vida espiritual, pero Dios tuvo misericordia de ella. Y fue una predicación de un hermano que de hecho predicó sobre Simón, el que le pidió plata a Pedro para adquirir el don del Espíritu Santo, un hombre que había manifestado creer y hasta se había bautizado, pero no era creyente, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar esa predicación, y ver a mi esposa durante la predicación tocada por el Espíritu Santo, quebrantada, humillada, arrepentida, llorando y volviéndose al Señor, ¿verdad? Y a mí me impacta mucho el testimonio de mi esposa, porque he visto en las iglesias que he estado, mis hermanos, hijos, lamentablemente de líderes o de pastores que crecieron lamentablemente en un ambiente cristiano, y ellos creen que son salvos, pero yo los vi, mis hermanos, y no solamente yo, sino muchos hermanos espirituales que estuvimos en ciertas congregaciones, y algunos de ellos hasta lo decían en el púlpito casi que directísimamente, casi que nada más le faltaba decir los nombres, pero era como que muy evidente que no había frutos de la salvación,
en algunos y hermano, entonces estos mensajes se necesitan, ¿verdad? Se necesitan escuchar, es por el amor que se le tiene a las almas y, y se debe, ¿por qué no compartir, verdad? Porque como dice mi hermano, nos invita al análisis, a la introspección y es muy importante entender que así como el judío no es hijo de Dios por ser judío, tampoco alguien por hacer una profesión de fe o haberse bautizado o estar en una iglesia, precisamente es hijo de Dios tampoco. Tiene que haber Dios cambiado ese corazón y darnos ese nacimiento de nuevo y volvernos a Dios de verdad, de corazón, al escuchar el Evangelio, reaccionar al Evangelio. Muy bien, amén. Gloria a Dios por el estudio de hoy, mis hermanos. Se fue rapidísimo, muchas citas. Espero que refresquemos, reforcemos esto tan importante, ¿verdad? Somos el Israel de Dios, somos un pueblo y el centro de la profecía en el Antiguo Testamento es Cristo, no Israel. Es Cristo, la Biblia se trata de Cristo y es Cristo, ¿verdad? A quien debemos siempre predicar. Amén, vamos a orar, mis hermanos, voluntarios, hombres, valientes. Yo oré al inicio, entonces, ¿qué les parece si oramos, hermanos? Hermano, por ahí está el hermano Orlando, Iván, hermano Ricardo, y está el hermano también, Alberto. Oramos, sí. Amén. Amén. Adelante, hermano. Vamos a orar, hermanos. Dios, Padre de amor y misericordia, nos acercamos a ti, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, el cual diste en sustitución por nosotros, Señor, el cual diste por intercambio a nuestros pecados y nuestras culpas, Señor. Gracias por esta noche, Señor, y esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar esta gran enseñanza, Señor. Y también gracias por el privilegio y la gran oportunidad que nos has dado de pertenecer a tu pueblo, Señor, de pertenecer a este pueblo de Israel espiritual, Señor, y que tu misericordia, Padre, fue para con nosotros también, Señor, los gentiles, Padre. Gracias, Señor, porque una salvación tan grande, Señor, no hay palabras para poder expresar el agradecimiento, Señor, y la grandeza, Señor, de que tú has manifestado para con cada uno de nosotros, Señor, siendo hombres pecadores, Señor, mereciendo únicamente tu justicia, Señor, y tu ira, tu misericordia nos alcanzó, Señor, y hoy estamos aquí, Padre, delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, reconociendo, Padre, que tu misericordia es inmensa para con nosotros, Señor, que tu gracia es más alta y más grande que los cielos, más profunda que el mar, Señor, porque tu gracia, Señor, nos alcanzó, Señor, porque aun siendo nosotros pecadores, Señor, tú moriste por nosotros, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, esa palabra que da vida, Señor, esa palabra que redarguye, Señor, que edifica, Señor.
Qué bendición es poder escuchar tu palabra, Señor, pero de una manera viva, Señor, de una manera expuesta, la cual podemos entender, Señor, lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, por mi hermano Wilmer, Padre, que se ha dispuesto para traernos esta enseñanza, Señor. Bendícele, Padre. Gracias también, Padre, por mi hermano Ricardo, también que él se dispone, Señor, para poder enseñarnos, Señor, y poder aprender, Señor, y poder ser edificados, Señor. Y al aprender, Señor, también podemos enseñar a otros, Señor, y podemos tener las bases, Señor, para poder, Señor, también anunciar tu evangelio, Señor, de una manera, Señor, expositiva, Señor, de una manera eficiente, si se pudiera decir, Padre, pero el que hace la obra eres tú, Señor, y tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Y bendice a cada uno de los hermanos, Señor, en las diferentes partes, Señor, del mundo, Padre. Los que están siendo perseguidos, Señor. Los que están sufriendo tribulación, Padre. Los que están pasando necesidad, Señor. Los que están siendo, Señor, martirizados y torturados, Padre. Y los que están, Señor, oh Dios, Padre, aún entregando sus vidas, Padre, por amor a ti, Señor, y al Evangelio, Padre. Gracias, Señor, por este país en el que vivimos y podemos tener, Padre, libertad de culto, Señor, y podemos adorarte y alabarte, Señor, con libertad, Señor, y podemos evangelizar y presentar, Señor, oh Dios, tu Evangelio también a otros, Padre, con libertad, Señor, sin temor, a ser, Señor, oh Dios, castigados con entregar la vida, Padre. Gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos, Padre, adoptados y un remanente escogido, Padre, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno y bendito, Señor, todos nosotros debemos de darte lo que es justo, Señor, y es nuestras vidas, todo nuestro ser. Muy agradecido, Señor, y únicamente por Cristo, porque nunca nos hubiésemos vuelto a darte gracias, ni honra, ni gloria, porque no éramos diferentes a estas naciones que serán castigadas. No éramos diferentes a los que irán a la condenación eterna. De igual manera te ofendíamos, Señor, pero en tu gracia inexplicable, Señor, todavía para nosotros. Nunca lo entenderemos, creo, Señor. Nos rescataste, nos diste lo que nos impedía seguirte, y era un corazón. Ese corazón nos impedía obedecer tu palabra, nos impedía amar a los demás, nos impedía poner a Cristo como nuestro fundamento, como nuestra roca firme.
ya que confiábamos en tantas otras cosas, Señor, pero no en ti. Gracias, Señor, por dejarnos saber en estudios como este, que este pueblo, Señor, por el cual nuestro Señor derramó cada una de las gotas de su sangre, ninguno, Señor, ninguno de nosotros se va a perder. Y aunque aún en este cuerpo que todavía te ofende, nos duele, Señor, el hacerlo. Gracias por darnos todas esas cosas que nos dejan saber de si estamos en la fe, que nos dejan ver tu obra en nosotros. Tú estabas ahí, Señor, ese día que yo le decía a un hermano, ¿dónde estarías en este momento sin Cristo? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cuáles serían tus pensamientos? ¿Cuáles serían tus acciones sin Cristo? Y los dos nos envolvimos en ese sentimiento de agradecimiento a ti, Señor. Gracias por rescatarnos de esa fosa, Señor. Gracias por llamarnos pueblo escogido. Gracias por llamarnos nación santa. Y aunque aún en este mundo tendremos aflicciones, ya no es lo mismo cuando estamos sin Cristo. Ahora tenemos ese Señor que nos dice que todo lo que en nuestra vida vaya a suceder, tú estás detrás, Señor, obrando para que todo eso suceda para beneficio de nosotros y para la gloria tuya. Por eso te quiero pedir por los hermanos que están ahorita enfermos, la familia del pastor y la familia de su esposa que están con esta enfermedad. Que Señor uses todas las cosas que alrededor, no solo en ellos, sino alrededor de ellos, están sucediendo para que ellos puedan predicar el Evangelio de Cristo a sus familiares, a los que tal vez aún no te conocen, y que puedan tener la esperanza, el gozo que ahora nosotros tenemos, aún cuando en aflicciones estamos. Gracias, Señor, por darnos una vida verdadera que es en Cristo. Gracias por darnos una promesa que es Cristo. Gracias por darnos, Señor, a nuestro amado Salvador. Te pedimos, Señor, por esta congregación y por las muchas que predican a Cristo y buscan la gloria únicamente para Cristo. Que capacite, Señor, a más de los miembros como el hermano Alberto oraba, que a través de estos estudios aprendemos para ir a enseñar a otros también. Capacítanos, Señor, y haznos obreros útiles en tu reino, y que vayamos a esa mies a decir, hay esperanza en Cristo. Habrá un día de juicio, pero si aún vives ese día, aún no ha llegado, aún tienes esperanza, arrepiéntete. Que podamos llamar, Señor, a la fe en Cristo, y que lo hagamos únicamente, Señor, buscando tu honra y tu gloria, no el favor de los hombres, no por alguna cosa que en este mundo podamos hallar, sino como tú le dijiste a Pedro, sí, recibirás mucho, pero no en este mundo, sino en la resurrección. Que pongamos los ojos, Señor, en tu reino, en el cielo,
en las cosas que son de tu reino y no en las de este mundo. Pongamos toda la esperanza en Cristo. Ayuda a los hermanos y a las hermanas. Ayúdame, Señor, también, porque como ahora leímos, sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, por mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Por todos te pido, Señor, que les des ese corazón que se duele por el pecado, pero que también tiene gozo cuando alaba tu nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, así oramos y te pedimos esto, Señor. Amén y amén. Amén.